Cantares 2:15 dice de esta manera, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Ahora usted va a leerlo nuevamente conmigo. Cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Puede tomar asiento. Aquí hay unas expresiones que creo necesario aclarar para aprender y para comprender de mejor manera y con más amplitud la idea que la palabra del Señor en esta mañana nos trae. La primera expresión que debemos aclarar es la expresión las zorras pequeñas. Aquí el término zorras se refiere en general a chacales y a veces también al zorro común en la Palestina, que pertenece a la familia de los cánidos. Por ejemplo, Jueces 15:4 dice, y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Estos animalitos, chacales, zorras, se comían no la flor, sino las uvas. La expresión dice en cierne. En cierne significa en flor, es decir, algo que empieza a madurarse. Estos animalitos esperaban, esta plaga esperaba la floración y luego la aparición en los sarmientos de las uvas para comerlas. Así que la labor de los hermanos pastores, agricultores en esa época no era sino expulsar a las zorras, a los chacales, echarlos fuera para que no hiciesen daño a tanto trabajo que ellos llevaron a cabo. La palabra viña es sinónima de viñedo. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, indistintamente aparece viñedo o viña. La palabra es kerem en hebreo bíblico, K-E-R-E-M, kerem. Isaías capítulo 5, los primeros 2 versículos, da una idea clara de cómo era la costumbre, de cómo era realmente la construcción de un viñedo, cómo se hacía, cómo se llevaba a cabo. Isaías 5, versículos 1 y 2 dicen así: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Cuando uno lee este pasaje bíblico, el capítulo 5 de Isaías, versículos 1 y 2, uno entiende que aquí se está describiendo la hechura de un viñedo, cómo se hacía, cómo se llevaba a cabo, los aspectos integrantes de la producción de una viña. El kerem o el viñedo o la viña necesitaba podas regulares, había que podar eso de manera regular. Es decir, hablar de poda para la viña o para el viñedo era hablar de un cuidado que había que endilgarle al viñedo para que la producción fuese realmente grande. Por ejemplo, Levíticos capítulo 25, versículos 3 y 4. Levítico capítulo 25, versículos 3 y 4 dice: 6 años sembrarás la tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo de Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Así que la poda era algo absolutamente común y corriente, normal, característico en un viñedo, en una viña. Tanto es así que cuando hablamos de los juicios del Señor contra Israel por el pecado de ellos, por el abandono de su fe en el Dios único y verdadero, por abandonar la palabra dada a ellos, el juicio de Jehová también iba sobre los viñedos. Por ejemplo, Isaías 16:10 dice: quitado es el gozo y la alegría del campo fértil,
En las viñas no cantarán, ni se regocijarán. He hecho cesar el grito del lagarero. Cuando el encargado del viñedo o el dueño o el que alquilaba el lugar para el viñedo veía que el viñedo no producía, ellos lo veían como visitación del juicio de Jehová, de la ira de Jehová contra ellos. Incluso, cumplidos los 70 años de cautiverio del pueblo judío en territorio babilónico y luego medo-persa, cumplidos los 70 años y dados las órdenes, los decretos medo-persas para el regreso del pueblo judío a su terruño, ellos veían como esperanza que cuando regresasen a su terruño el Señor habría de bendecir su agricultura. Por ejemplo, el libro de Amós 9:14 dice: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Ahora bien, ¿dónde en la antigua Palestina encontramos o se encuentran los viñedos? Generalmente, o casi siempre, se encontraban los viñedos en región montañosa y semimontañosa. En las laderas de las montañas, de las colinas, allí se sembraba la uva, se sembraba la vid, se sembraba la parra. Por ejemplo, la Biblia menciona, haciendo un poquito de historia bíblica, la Biblia menciona viñas. ¿En qué territorios? Por ejemplo, en Timnat. Eso lo dice Jueces 14. Aparecen también viñedos en Jezreel. Eso lo referencia Primera de Reyes 21:1. En los montes de Samaria también se cultivaba la uva. Eso lo amplifica Jeremías 31:5. Y aún en Engadi, Cantares 1:14 da referencia del cultivo de las viñas. ¿Por qué hablamos de viña? ¿Por qué la Biblia hace una referencia bien notoria acerca del viñedo? El viñedo es algo particular, típico de la cultura israelita. Sin embargo, Jesús mismo, en el capítulo 15 del libro de Juan, hace referencia a la misma realidad. Es decir, de una u otra manera, algo de la realidad agrícola, de la vida común y corriente del pueblo judío, el Señor emplea para traer a nosotros una enseñanza que tiene que ver con la relación entre Cristo y el creyente, Cristo y nuestra familia, Cristo y la iglesia en general. En sentido figurado, Isaías 5:7 establece un paralelo, una analogía, una comparación, un símil entre el querem o viñedo e Israel. Por ejemplo, Isaías 5:7 dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Así que Isaías 5:7 nos trae, por un lado, la realidad de una revelación divina. El Señor llama a Israel y le constituye en una viña de vides escogidas, que Él esperaba de esa viña de vides escogidas que diese fruto, pero no dio fruto. En lugar de uva de vides escogidas, dio uva silvestre. Por eso el Señor dice al final de Isaías 5:7, dice: esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Hasta ahora yo puedo decir entonces que la descripción bíblica de una viña nos la trae Isaías 5, los primeros 2 versículos, Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento la referencia aparece en Mateo 21:33. Dice: oíd otra parábola. Un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Voy a concluir entonces.
La referencia a cómo se construía, cómo se preparaba el terreno para una viña o para un viñedo, para un querem, aparece en Isaías capítulo 5, versículos 1 y 2, y también en Mateo 21, 33. Si el Señor llama a Israel viña, su viña, y a los hombres israelitas fruto apreciable, delicioso, ¿qué cree usted que hace el Señor con nosotros, la iglesia? No judíos, la iglesia en su conjunto, la iglesia en general. También somos una viña. Preparación para una viña. Vamos a dar un poquito de rodeo para hablar acerca de el menudo, lo básico de un viñedo. Les reitero, los lugares favoritos para los viñedos eran los del sur de la Palestina, especialmente en Hebrón, donde había muchas laderas. También en Siria y también en las colinas cerca de la cordillera del Monte Líbano, en la parte norte. Allí había y sigue habiendo todavía viñedos. En Hebrón se producían varios tipos de uva, pero había una uva en particular que producía mucha uva, y los racimos eran tan grandes que la historia registra que algunos racimos de uva en Hebrón llegaban a pesar 11 kilogramos. ¿Cuánto es 11 kilogramos? Imagínense el tamaño de cada uva y el tamaño del racimo arrancado de un pámpano, de una vid o de una parra. Por ejemplo, el libro de Números 13:23 dice: y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Tan grande era el racimo que uno no lo pudo llevar a cabo, acarrear, sino que en medio de un palo lo trajeron. La ocasión de Números 13:23 es el reconocimiento de la tierra prometida por 12 espías. El resto de la historia de la cual hemos hablado en abundancia, no lo vamos a tocar ahora, sino el tamaño proverbial, colosal de estas uvas. Entonces, ¿qué elementos constituye un viñedo? Viñedo antiguo. Primero, los bancales. Aquí en Colombia, en muchas partes del interior de Colombia, un poquito en la Sierra Nevada de Santa Marta, se da el cultivo en terrazas. Uno ve, observa, pasa en avión, en avioneta o en fotos, y o fotografías comunes y corrientes o videos, y uno ve que hay muchos cultivos que se dan en terrazas. La ladera está, entonces se hace un corte así y se forma un paso de terraza. Otro corte más abajo y terraza, y uno ve como escalones en la montaña, en la ladera, 1, 2, 3, 4 y más, según el cultivo que se vaya a llevar a cabo. Eso es parecido a lo que estamos hablando, los bancales. Las viñas eran localizadas en las laderas, en la pendiente. Entonces, se construía al lado de la colina una serie de cercas de piedra de baja altura a diferentes niveles, a fin de conservar la tierra en su lugar y al nivel correcto para que el dueño del viñedo recogiera la uva. Si la ladera venía así, los cortes de la terraza eran hechos de tal manera que cuando la uva diera fruto, fuese fácil para el dueño del viñedo recoger la uva. El otro elemento es el vallado alrededor de la viña. Generalmente estaba rodeada de una zanja, y la tierra que se sacaba, que se cavaba de la zanja, se arrojaba sobre el lado interior donde iba a estar el viñedo. Se cavaba, y la tierra que se cavaba no se echaba abajo, sino hacia arriba, donde iba a colocarse el viñedo. Esa tierra cavada, colocada dentro del viñedo, pero pegada a la cerca, allí era necesario hacer algo. Ahí colocaban unas estacas o unos palos para hacer una cerca y cercar de esta manera el viñedo. Generalmente eran palos, y sobre los palos colocaban ramas espinosas para evitar que animales entrasen o que merodeadores también pudiesen entrar.
A veces, en lugar de esto, sencillamente construían una pared de piedra o de adobe. Así que esta pared servía de protección contra zorras, chacales y otros animales, y también contra merodeadores. Bancales y luego el vallado alrededor de la viña. Tercer elemento del viñedo. ¿Y qué de las piedras grandes del terreno? Si uno sabe por geografía, por historia, que las laderas en la Palestina eran y siguen teniendo piedras grandes y piedras pequeñas. Las piedras grandes había que sacarlas. Un estorbo para el crecimiento de la raíz, de la parra o de la vid. Había que despedregar el terreno. ¿Y qué de las piedras pequeñas? Era necesario que se quedasen dentro. Las piedras grandes estorbaban el crecimiento de las vides. Cuarto elemento, la preparación del suelo para la siembra. Dije que las piedras grandes había que sacarlas manualmente porque impedían el crecimiento esperado de la vid. No se podía arar el terreno porque era pedregoso, así que era manualmente sacadas las piedras grandes. ¿Qué se usaba? Pala y azadón, y eso es trabajoso. En una ladera trabajar en cierta época del año sacando piedras grandísimas no se podía arar como normalmente en otras partes se hacía por ser en ladera y ser pedregoso. O sea, la labor era poco a poco quitar las piedras grandes y dejar las piedras pequeñas. ¿Por qué las piedras pequeñas? El terreno de la antigua Palestina, pedregoso y lleno de mucha cal. Las piedras calizas, las pequeñitas, los labradores las dejaban dentro de la viña porque a la larga cuando llovía, cuando había agua, el agua se filtraba en la tierra y hacía que las piedras pequeñas soltaran la cal, y la cal en el piso, en el terreno, era fertilizante para la viña, para la raíz de la viña. Otro elemento, el quinto elemento, es la torre. A cada viña se le colocaba un velador, un vigía, un centinela, cuyo trabajo era estar al pendiente de los merodeadores de cualquier naturaleza, hombres o animales. En ocasiones se construía una barraca, una torre, una barraca, con ramas, medio improvisado. En los días del viñedo, la barraca o la torre con enramada era el hogar del que estaba vigilando, del centinela, del vigía. Había que vigilar la viña, había que estar al pendiente de la viña. Tenemos que cuidar nuestra vida de las pequeñas zorras. Tienes que cuidar tu familia de las pequeñas zorras. Tenemos que cuidar nuestra iglesia de las pequeñas zorras. Mira cómo voy yo. Nosotros, nuestra familia, nuestra iglesia. Y allí cada uno de nosotros es vigía, es mayordomo, es centinela. Tenemos que velar por el viñedo que el Señor ha puesto, del cual nosotros somos su obra. El viñedo, nosotros, nuestra vida, nuestra obra. La obra del Señor en nosotros. Nuestro hogar por el cual hay que dar cuenta. Y la iglesia también. Pues bien, en el invierno la barraca quedaba sola. Se abandonaba la torre. Ya se había recogido el producto de la vid y no era necesario que el centinela permaneciese más tiempo en la barraca o en la torre construida. Por ejemplo, Isaías 1:8 dice: y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Así en invierno quedaba la torre alta o la barraca o la vivienda improvisada del que vigilaba la viña. La torre generalmente era de 3 metros, a veces hasta de 12 metros según el material del cual se construyese. Sexto elemento o característica de un viñedo: la plantación o la siembra de la viña propiamente dicha, los vástagos o los esquejes, el pedacito de la uva que se iba a colocar, se iba a sembrar
Generalmente se colocaban a 4 metros el uno del otro para evitar problemas, para darle suficiente espacio a cada vástago para que extendiese sus ramas. Por regla, la parra tierna se podaba y no llevaba fruto sino hasta los 3 años. La flor de la viña aparece en abril y en mayo. Entre abril y mayo aparece y exhala un olor tan agradable que Cantares 2:13 dice: la higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Era agradable. Sexto elemento, el cuidado de la viña. Presta atención. Uno no siembra y de suyo propio recoge. No. Sembrar presupone sacar tiempo, es dispendioso, es trabajoso, cuesta dificultad hacerlo y es todos los días, hasta cuando finalmente lo que sembremos dé fruto. Así que hay que vigilar, hay que cuidar. Voy a leer Proverbios 24, 2 versículos, el 30 y el 31. Proverbios 24, 30 y 31 dice: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. El hombre perezoso deja que su vida sea llena de ortigas, de espinos, de cardos guajiros. Y la cerca que el Señor forma alrededor de nuestra vida, de nuestra familia y de la iglesia, se empieza a caer. Hay que estar al pendiente, hay que cuidar, hay que cuidar, hay que cuidar. No podemos ser perezosos. Hay una palabra contra el perezoso en Proverbios 24, 30 y 31. Séptimo elemento, la poda en la viña o la poda de la viña. Antes que llegue la primavera, antes de llegar la primavera, el encargado de la viña, ¿qué hacía? Podaba cada rama superflua. Y toda rama enferma o débil, para que la savia pudiera fluir por las ramas sanas que llevaban fruto. He ahí la poda del encargado de la viña. Tenía que podar, es decir, cortar ramas que él sabía que no iban a dar fruto, superfluas o demás. Las débiles y las enfermas las cortaba, para que la savia fluyera por donde tenía que fluir. Alabados al Señor. La rama más cercana al tronco o a la raíz, por lo general, produce más frutos. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Juan capítulo 15. Los versículos 5 y 6. Dice el Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Así que el Señor no es ajeno a esto de lo que estamos hablando. Si el Señor habla de eso, yo también tengo que hablar de esto. Volvamos a las zorras pequeñas. Las pequeñas zorras. ¿A qué se refiere realmente la palabra cuando habla de zorras pequeñas? Habla de una realidad agrícola en medio del pueblo antiguo de Israel. ¿Pero a qué se refiere? ¿Cuál es la enseñanza que va más allá de esta realidad de la agricultura, del viñedo antiguo israelita? Hay una enseñanza para ellos, hay una enseñanza para nosotros. Pero antes de empezar, ¿por qué no aplaudimos al Señor? Las zorras pequeñas se refieren a lo que nosotros llamamos pequeños detalles. Y aquí me voy a referir al hogar, la relación esposa-esposa y la relación entre nosotros y el Señor. A ambas cosas. Hay 3 grandes relaciones humanas que en la Biblia se utilizan para ejemplificar, para dar ejemplo, para ilustrar
La relación entre usted y el Señor. La relación esposo-esposa es una. La relación padre-hijo es otra. Y la relación Señor-esclavo, amo-sirviente, también es utilizada en la Biblia para enseñarnos acerca de la relación entre el Dios Todopoderoso y el hombre creyente y la mujer creyente. Entonces, ¿a qué se refiere la expresión zorras pequeñas? ¿Cuál es la enseñanza? Los pequeños detalles. El primer pequeño detalle que debo mencionar en la relación esposo-esposa es el dar por sentado todo. Como estoy casado, yo espero que mi esposa haga lo uno y lo otro. Como ella está casada, ella espera que yo como esposo haga lo uno y lo otro. Y cuando se da por sentado, ¿qué es dar por sentado? Significa pasar por alto y decir, no, eso es así. Y esperar que de suyo propio las cosas se den. Y hay que trabajar. El perezoso en el matrimonio pierde el matrimonio. El Señor no quiere esposos perezosos ni esposas perezosas. No dé por sentado nada. No diga, no, ni modo, te casaste conmigo, te toca aguantarme. No lo haga. No lo haga. Ojo con los ojos. ¿Por qué tienes que mirar a los ojos de una mujer constantemente? ¿Por qué tienes que mirar a los ojos de un hombre constantemente? Y constantemente, y constantemente, como enamorándolo. Y algunos lo llaman, eso es un pequeño detalle. Error, digo, horror. Eso no es un pequeño detalle. Es un boquete para el infierno. Ahí entran las zorras pequeñas y empiezan a hacer daño, a minar. Entre las hojas secas de la parra que cae, entre terraza y terraza, entre escollo y escollo. Allí generalmente estaban estos animales. Se camuflaban entre las hojas secas para comer las uvas que estaban en cierne. Y semejante descuido no lo podemos llevar a cabo. Ahora, en el plano espiritual, ¿cómo me puedo yo descuidar mi relación con el Señor? Hay pequeños detalles que también de igual manera hacen daño. Son zorras que se meten y lo van alejando sin que uno se cerciore. Poco a poco lo alejan de la coinonía, de la amistad con el Señor. Y nosotros los humanos tenemos la tendencia avanzada de decir pequeños detalles. No, no son pequeños detalles. Por muy pequeño que sea, no deja de ser algo horrendo, horroroso, horrible. Pequeños detalles. La grosería. Pequeño detalle. Te casaste conmigo y ni modo. Te tienes que aguantar. Y con el Señor también somos groseros. Cuando le decimos al Señor, ¡ay, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Yo veo que tú le respondes a Wilfrido y a mí no me respondes. A él lo amas más que a mí. Ahí eres grosero porque hablas de cosas que no sabes. No sabes lo que estás diciendo y te atreves a abrir la boca y prorrumpir en un insulto al que te dio la vida a través de tus padres. Allí lo insulta y das por hecho, eso es un pequeño detalle. El Señor sabe. Sí, el Señor sabe que eres grosero y grosera. Y las zorras al pendiente. Los demonios al pendiente. Otro pequeño detalle, el no congregarse. La Biblia dice en el capítulo 10, versículo 25 de Hebreos, no dejando de reunirse como algunos tienen ya por costumbre. No. ¿Acaso el Señor está solamente en la iglesia? Yo me quedo en mi casa y el Señor se me revela. Se te revela. Y contravienes el mandamiento divino de no congregarte. Y lo llaman pequeño detalle. Otro pequeño detalle. Que un hermano venga a mí a hablar de otro hermano tan mal, sin prueba alguna, y yo le dé oído a lo que me está diciendo. Eso no es un pequeño detalle. Eso es horror. Ahí están las zorras. Ahí están los chacales. Al pendiente de entrar y comerse lo que ha sembrado. Ahí están los demonios. Al pendiente de entrar para hacer daño. Así que cuando hablemos de viñedo, hágalo personal. Hágalo personal. Tu propia vida, mi propia vida. Nuestra familia y por ende la iglesia y también la ciudad de Barranquilla y también el país en el cual estamos. Por ejemplo, cuando yo leo el libro del profeta Ezequiel en los capítulos 9,
10 y 11. Allí en esos capítulos, en exilio, el Señor le da una visión del templo de Jerusalén. Las dimensiones del templo de Jerusalén realmente no coinciden del todo con las dimensiones del templo en la visión que Ezequiel tuvo estando en destierro. Ezequiel veía como la gloria de Jehová, o Shekinah o Shekinah, se levantaba por encima de los querubines. Eso es el lugar santísimo. Y salía por la puerta, salía del atrio, salió por la puerta, salió del templo y salió de la ciudad por el este. ¿Cómo emigró? ¿Cómo se fue la gloria de Jehová? En la visión del templo que tuvo Ezequiel. Primero, del lugar santísimo. El lugar santísimo es tu propio corazón. Es lo que tú y yo llamamos corazón, nuestro ser, el asiento de nuestros sentimientos, de nuestra conciencia reflexiva, de la capacidad de tomar decisiones. Eso que llamamos conciencia, eso que llamamos corazón, ese es el mismísimo lugar santísimo. Salió del lugar santísimo, se levantó de entre los querubines, se fue al umbral de la puerta, salió de allí, salió del templo y se fue de la ciudad. Mira que cuando se peca, mira que cuando los demonios entran, mira que cuando las zorras pequeñas entran, el daño es tan terrible que va de lo aparentemente pequeño a lo más grande. Abandona el corazón del hombre, el cercado que el Señor puso alrededor de la familia se rompe y sigue. Es como una cadena de maldición. Es como un fuego de esos en California en estos días. Empieza en un lugar y ¿quién lo detiene? ¿Qué significan? ¿A qué se refiere las zorras pequeñas? Las zorras pequeñas, poco a poco, es ahí el daño, es ahí la estrategia, es ahí la estratagema, poco a poco, no de un sopetazo, sino poco a poco, van quitando lo bondadoso, lo hermoso en una relación entre esposo y esposa y en la relación creyente y Jesucristo el Señor. La van quitando poco a poco. Pregúntate, ¿qué cosas poco a poco se han borrado de tu matrimonio, se han borrado de tu relación con el Señor, que eran bondadosas, que eran dignas de mencionarse, que eran dignas de imitarse, que eran hermosas, que hermoseaban tu vida, que hermoseaban tu viña, que hermoseaban tu corazón? ¿Qué cosas antes hacías que ya no haces? Has dejado de hacer, has abandonado. Eso se llama descuido, eso se llama pereza. ¿A qué se refiere la expresión zorras pequeñas o pequeñas zorras? Poco a poco la basura se va acumulando, pecados sutiles. Se enfrían ciertos valores y aparece la falta de amor, aparece el orgullo espiritual, aparece la indolencia. ¿Qué es lo que no aparece? ¿A qué se refiere la expresión pequeñas zorras? Créame que los pecados pequeños engendran los más grandes. Por ejemplo, Eclesiastés 10:1 dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Primera de Corintios 5:6 dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Así es que la expresión pequeñas zorras es una advertencia para cada uno de nosotros. Cuidar nuestra propia vida, cuidar lo que el Señor nos ha dado, cuidar esta viña sembrada de vides escogidas. Nada más y nada menos que el Espíritu Santo ha sido puesto en nuestro espíritu humano regenerado. Nada más y nada menos que su gloria está en nosotros. Somos recipientes, receptores, habitáculos de la bendita gloria del Dios que vive en luz inaccesible. Ese es un viñedo escogido. Nuestra vida es un viñedo escogido y hay que cuidar para que estas pequeñas zorras o chacales no entren y coman lo que se sembró con tanta dificultad. De igual manera, tu hogar, tu intimidad conyugal es
un viñedo que el Señor te dio. Cuídalo. Pero hoy el énfasis a través de la relación esposa-esposa el énfasis es sobre no descuidar nuestra vida espiritual y dar lugar a cosas que realmente no convienen, no edifican, quitan, restan, añaden tinieblas, añaden dolores. El Salmo 19, el versículo 12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Ahora no entiendo menos lo que cierto líder una vez dijo. ¿Cómo que yo todos los días voy a levantarme a decir, Señor, perdóname? Si el Señor me perdonó una vez y para siempre. A ese hay que leerle la Biblia en el Salmo 19 y verso 12. Decir, líder, mira lo que dice la palabra. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Créeme que hay cosas que en nosotros hay, sin importar el tiempo que tengamos en el Evangelio, que son pecados ocultos ante la gloria del Señor. Esto significa que no hay límite para nuestra santificación. Podemos ser santos y santos y santos. Apocalipsis al final dice que el que sea santo, santifíquese más, y el que sea puro, purifíquese más. Hay tiempo para que el impío sea más impío y el cochino sea más cochino. Pero hay tiempo. Hay tiempo. Así que orar todos los días, Señor, perdóname. No sé por qué, pero siendo malo y medio, naturaleza adánica, seguramente he hecho algo malo. Perdóname aún por los pecados que me son ocultos. ¿Es eso conciencia de pecado? No. Eso es humillarse ante la poderosa mano del Señor. Mateo 13:26 dice: y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Que cuando en tu hortaliza, en la cual has sembrado, empieza a aparecer el fruto, no te sorprendas que la cizaña esté en medio de lo que tú sembraste. Lucas 8:14 dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Cuando el Señor le dice a Israel que Israel era su viña sembrada de vides escogidas, le estaba diciendo: tienes que dar fruto. Cuando Jesucristo en el capítulo 15, versículos 5 y 6 de Juan habla de Él es la vid y nosotros los pámpanos, ¿qué nos está diciendo? Que Él nos ha llamado para que le sirvamos. Que Él, el único propósito de su inversión divina en nosotros es la que demos fruto. Y si la vid no da fruto, ¿sabe para qué sirve? Absolutamente para nada. Ya dijimos, ya enseñamos y repetimos. Cuando la vid no da fruto, o cuando la vid da uva silvestre, cosa que no sirve, ¿para qué sirve? Para nada. Como no lleva fruto, y ese es el propósito de la vid, hay que cortarla y quemarla y echarla afuera. Alguien diría, pero la madera, no, la madera de la vid no sirve. Es un bejuco. No es suficientemente largo, no es suficientemente resistente, es torcido, tiene nudo, no sirve para madera. Así que para construcción no sirve. Si la vid se compara con los árboles del bosque, queda inferior porque no da la leña que se necesita para la construcción. ¿Cuál es la labor en última instancia? ¿Cuál es la labor? ¿Cuál es el propósito de la vid? Que dé fruto. Y el Señor te llamó para que des fruto. Y si no das fruto, no le sirves al Señor. Tu vida tiene que dar fruto, tu hogar tiene que dar fruto, la iglesia tiene que dar fruto. Como vid, tenemos que dar fruto. Como parra, tenemos que dar fruto. El Señor dice que somos pámpanos. El pámpano tiene que dar fruto, pero si no da fruto no sirve. No sirve, no sirve. Dice: lo que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y la riqueza y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 13, el capítulo del amor. 1 Corintios 13. Pero empiezo a leer desde el 12:31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Capítulo 13, la preeminencia del amor. Nunca he escuchado a alguien hablar del amor y decir, el amor. Y hace así como,
un pitirre en última rama estirando la florita. El amor. Y de veras no está hablando del verdadero amor de Dios, porque el amor de Dios no tapa el pecado, lo denuncia. El verdadero amor de Dios denuncia el pecado y le dice al pecador: arrepiéntete que vas al infierno. Por amor, el Señor lo hace. Por amor se denuncia el pecado. Pero algunos entienden que amor es: yo soy tu hermano, tú eres mi hermana. Te vi pecando, pero no te preocupes. A nadie se lo voy a decir, y menos al pastor, porque tú eres mi hermanita. Somos llavería, somos una cooperativa. Y el que no denuncia el pecado del hermano, participa del pecado del hermano. Y ningún pecador entra en el reino de los cielos. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Alabado sea el Señor. He aquí lo que es el verdadero amor. Al hermano Wilfrido le falta amor. ¿Y por qué algunos dicen eso? Porque predico como predico. Tonto, pusilánime, cobarde, enemigo de Dios. Porque hay que denunciar el pecado. Pecado tapado, pecado que mata. El pecado tapado es como, no una zorra, sino 1500 pares de zorras, más chacales, metidos en tu viñedo, comiéndose hasta la raíz incluso. Primera de Corintios capítulo 13, versículos del 1 al 8, entonces, contienen los principios del amor. El pastor no me quiere porque el pastor me regaña. Por amor te regaño. Padre que quiere, padre que regaña. Cuando el padre que ama ve al hijo hacer lo malo, lo tiene que regañar. Si el hijo no hace caso por el estímulo verbal de no lo hagas, eso está malo por esto y por esto y por esto, si lo vuelve a hacer es porque está desafiando tu autoridad. Dale un cantazo en los gemelos, en la batata o rabadilla. Dale un cantazo, dale un manotazo allí, dale con un cuero. Y aun cuando te duela a ti, créeme que le sirve a él. A mí, unos cuerazos, unos cantazos con una penca que tenía un nombre extraño y otro color más extraño. Nunca supe de qué color era. Y nunca la encontré para botarla, sino que estaba bien guardada. Unos cantazos bien dados en medio de la sala con los hermanos mayores míos rodeándome. Levántate el pantalón, levántate, porque si yo te lo levanto es peor para ti. Me lo levanté los dos. Y qué muenda me llevé yo aquí. Como por una semana quedó la marca de los cuerazos. Violencia intrafamiliar, mentiroso, corrección divina. Porque esos cuerazos, ¿qué virtud tuvieron esos cuerazos? Que dejé de ir a donde no tenía que ir. ¿A dónde íbamos nosotros? A una famosa poza en donde muchos de nuestros vecinos ya habían muerto, porque la gracia era ir allá, había una peña en la orilla y uno se tiraba a nadar. Y resulta que muchos se tiraron muy duro y nadaron muy hondo y se golpearon la cabeza y murieron. Entonces, ¿había un peligro latente? Sí lo había. ¿Había un desafío de nosotros para nuestro poder? Sí lo había. Entonces, esos cuerazos dolorosos que hincharon la piel hicieron posible de que el que está hablando ahora dejase de ir a esa cosa. Y de esa manera evité yo algún accidente, algún peligro. Así es que recuerdo de manera muy grata a mis padres, a la corrección que me dieron mis padres y mis hermanos. Yo soy el último de 10 hermanos. El que si no me agarraba Fernando, me agarraba Guillermo. Pero alguien me agarraba.
gracias a esa temprana corrección, hoy somos lo que somos en el nombre del Señor. Y el Señor tenía la mano metida en todo eso. El capítulo 12 de Hebreos, vamos a leerlo porque como usted no cree, vamos a leer Nuevo Testamento, Hebreos. Gracias, Señor, por el libro de Hebreos. Doce, 4 dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pero he escuchado a varios profesionales de la psicología decir: la mano que acaricia al niño no puede ser la mano que le da un manotazo. Tonta. Primero de Corintios capítulo 13, versículos del 1 al 8. Los principios del amor. Primer principio: el amor genuino incluye dedicación. El que labora en la viña, tu vida, tu hogar, la iglesia, debe dedicarle tiempo y calidad de tiempo a la relación con Cristo, a la relación con el cónyuge, a la relación con los hermanos en la iglesia. Dedicación. El perezoso no es bienvenido a la viña del Señor. De hecho, la viña que se le da, como es perezoso, permite que se llene de ortigas, de espinos, permite que la cerca se caiga. Principio número 2 de 1 de Corintios 13. El amor genuino es incondicional. Te dé o no te dé Jehová, tienes que alabarle, porque es incondicional. Si me das, te sigo. Pues no te va a dar y no lo vas a seguir, porque por ahí no es el asunto. Incondicional. ¿Quién eres tú, hombre, quien quiera que tú seas, para ponerle condiciones al Señor que te tomó por siervo? El matetes, el aprendiz, no le pone condiciones a su Señor. No le pone condiciones. Las condiciones las pone el Señor. Tercer principio de 1 de Corintios 13, en los primeros 8 versículos. El amor genuino trata de satisfacer las necesidades del cónyuge, del prójimo. No es egoísta, no busca lo suyo propio, no se goza en la injusticia. ¿Te imaginas? Un esposo egoísta es una verdadera desgracia. Mi amor, ¿y qué hiciste con el salario? Te veo con ropa nueva, pero no es diciembre. Mi amor, es que yo tengo cierto prestigio en el lugar donde yo trabajo. Tengo que vestirme bien, tú sabes. Pero a la hora del almuerzo, cuando le sirve arroz a la perla y una salchicha NN medio frita, se queja. Y este es el almuerzo. Te lo gastaste la plata, te la gastaste la ropa que tienes puesta. ¿Te imaginas una esposa egoísta? Todo para ella. Ella de unas mujeres que dicen así, aún dentro de las iglesias cristianas evangélicas: te casaste conmigo y me tienes que aguantar y me tienes que sustentar. Con esa verborrea, con esa palabrería barata, insulsa, puerca, no vas a impresionar a tu esposo, lo vas a alejar de ti. Me tienes que dar plata, me tienes que dar ropa, me tienes que dar vestido, me tienes que dar comida. ¿Me tienes que? Y tú te tienes que arrepentir más bien. Cuarto principio de 1 de Corintios capítulo 13. El amor genuino permite que la otra persona exprese su individualidad, su personalidad, su carácter. El esposo tiene que velar por el crecimiento espiritual de la mujer, y la mujer no puede ser tropiezo para el hombre en nada. Así en la iglesia. Como yo como pastor voy a impedir que un hermano crezca espiritualmente? ¿Qué me toca hacer?
Si está sin brida, me toca colocarle la brida. Me toca contenerlo. Alabado sea el Señor. Una vez alguien se me acercó en un culto hace ya muchas décadas. Yo era de los que tomaba diezmos y ofrendas porque el pastor me había encargado esta tarea, pero ese domingo en particular él no lo hizo. ¿Qué voy a saber yo por qué no lo hizo? Pasaron otros hermanos. Entonces, terminado el culto, bajó este caballero, majo y tieso, a decirme: hermano, ven acá, usted tiene madera. Yo he visto que usted tiene madera. Señor lo usa. ¿Cómo que el pastor? ¿Por qué el pastor no lo llama a usted? No, hermano, no es por la madera. No, por ahí no es la cosa. Por ahí no es. Es que a mí me toca ser una oveja. Y la oveja no es líder. La oveja tiene líder. Si no dejé lo que el hermano quería, lo detuve a tiempo porque no es así. Él no tenía la razón. Cualquier otro salvaje dice: oye, ¿verdad? El Señor me ha dado. ¿Y por qué no me usa? Por ahí no es el asunto. Obediencia. Obediencia. ¿Qué sabes tú que está haciendo el Señor contigo, de lo cual tú no tienes ni idea? Quinto principio del verdadero amor de Dios. No ve el amor alcahueta, no ve el amor pechichón, no ve el amor que tapa el pecado, no ve el amor de esos que dicen: el pecado, ya Cristo selló todos los pecados en la cruz del Calvario, pero tú estás en pecado y no te vas a arrepentir. El amor genuino es permanente. No es por una hora, no es por un domingo, no es por una década, no es por una estación. No, es permanente, permanente. Todos los días el Señor es capaz de poner a prueba tu fe en Jesucristo y tu amor por el Padre. Amamos al Padre. El que ama al Padre, levante la mano y diga: amén. Amén. Pues si amas al Padre, obedece al Padre. La prueba del amor al Padre es obediencia por encima de toda consideración. Si ves a alguien que habla mucho, es gárrulo, es Pepe locuaz. Dice muchas palabras, pomposo a la hora de expresarse. Y habla y sigue hablando, pero tú ves que no hace nada. Aléjate de ese que te va a llevar a la desgracia. Aléjate de esa que te va a desgraciar. Porque el saber es insuficiente. Los demonios también saben y no tiemblan. Así que el saber es insuficiente. Cualquiera que te venga a hablar del amor, que estoy buscando la iglesia de amor. Amor. Dígale: hermano, le tengo una solución. Vamos a leer el capítulo 13 de 1 de Corintios. Ahí te dice cómo es el verdadero amor. Allí te plantea el verdadero amor. No el amor alcahuete, el amor raro, extraño, oscuro, en penumbras. Voy a leer Marcos 6:20. Dice: porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Este Herodes, el de los días de el Bautista, Juan el Bautista, era uno que tenía sexo con la mujer de Herodes Felipe, que estaba en Perea. Le era ilícito. Y el Bautista, sabiendo quién era él, le decía: no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. No tapaba el pecado, lo denunciaba. Y este hombre tenía la autoridad para mandarlo a matar. Perplejo, de buena gana escuchaba a ese hombre, porque entendía que en él había algo que no era de la naturaleza humana. La iglesia debe denunciar el pecado. Ahora yo no voy a andar como un Sherlock Holmes criollo detrás de ti a ver qué haces y qué no haces, y lo apunto y te tomo fotos y te grabo y luego denuncio eso al pastor. No tengo necesidad de eso. Tu propia vida lo va a decir. La realidad lo va a decir. El Señor se va a encargar de usar lo que usted menos se imagina para traer a la luz lo que estaba en
penumbras. Sacar, no hay nada oculto que no se haga público. Ponte de pie.